Hello, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Mi Mejor Versión Podcast. Yo soy Isa García, soy su host y hoy vamos a hablar del secreto para el crecimiento exponencial y los saltos cuánticos. Es un tema que me emociona un montón empezarlo a tocar. Es algo que le he estado pensando muchísimo estos últimos meses y es algo que he visto first hand, que experimenté en el 2020, pero que también he visto muchas de mis clientas y de mis alumnas experimentar este año, y le he estado como pensando un montón y haciendo un montón de journaling al respecto de los códigos energéticos que están detrás de este crecimiento exponencial y obviamente de los códigos de mentalidad y de mindset que tienen que estar in place, como que los cimientos sobre los cuales el crecimiento exponencial puede suceder. Y es algo diferente, son dos partes, ¿verdad? La primera es los cimientos que tienen que estar puestos y cimentados para que el crecimiento exponencial se pueda recibir, se pueda experimentar, se pueda manifestar, y la segunda parte es cómo sostenerlo y entonces cómo estar constantemente no solo creando estos nuevos niveles, dando estos saltos cuánticos que no son lineales, que son exponenciales, que no son racionales o que no son realistas, y al mismo tiempo la segunda parte es cómo sostenerlos. Entonces en este podcast nos vamos a concentrar en el paso 1 y el paso 2 lo vamos a hablar muchísimo ya en relación específicamente con la relación al dinero y las realidades financieras en mi nuevo programa de códigos de expansión y códigos de abundancia. Y entonces, porque es muy muy importante también estar complementando todo esto de esta mentalidad, queremos saber cómo poder crear esos saltos, cómo poder crear ese crecimiento exponencial, pero también cómo sostenerlo y cómo crear y normalizar para tu sistema nervioso, para tu cerebro, para tu subconsciente, para ti, para tu vida, para tu cuerpo, estos nuevos niveles de sueños, de visión, de realidades. Y entonces voy a hablar de como las diferentes partes de la mentalidad que tienen que estar como cambiando y elevándose para que puedas experimentar estos saltos cuánticos en tu vida. Y uno de ellos, y uno de los más importantes, de los cambios de mindset más importantes para poder experimentar expansión exponencial, es nuestra relación al cambio y a la evolución. Y entonces, cómo hacemos el approach y cómo vemos el cambio y cómo vemos la evolución es muy, muy importante, porque la expansión exponencial va a requerir de que hagas las cosas diferentes. Si hacemos lo mismo siempre, vamos a recibir solo los mismos resultados, ¿verdad? No podemos crear nada diferente si estamos constantemente haciendo lo mismo. Estamos relacionándonos con nosotras, con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, con otras personas, con nuestras relaciones, con el dinero, con nuestro trabajo, con los proyectos que hacemos, con la manera en la que ejecutamos. Si mantenemos todo igual, el resultado jamás puede cambiar. Y entonces, la primera parte es poder querer cambio, querer y buscar la evolución, querer y disfrutar. También aquí entra un componente muy importante, que es el disfrute, el placer, el gozo, la gloria de la mano cuando estamos cambiando algo, porque por definición los milagros y la magia no puede suceder si no estamos dispuestas a hacer las cosas diferentes, si no estamos dispuestas a cambiar la manera en la que venimos haciendo ciertas cosas. Y entonces es muy importante que para que existan estos saltos, para que existan estos milagros, para que existan estos sueños cumplidos, estos sueños gigantes cumplidos, tenemos que venir desde la primicia de que si seguimos haciendo lo mismo, eso no puede suceder. Y entonces tienes que poder cambiar la manera en la que ves ese cambio y ves salir de tu zona de confort, porque por definición nosotros tenemos esta parte de nuestro cerebro, ¿verdad? Esa parte del cerebro evolutivo, que me gusta llamarle la lagartija, que cuando vas a salir de tu zona de confort, se asusta y se siente súper incómodo porque no conoce ese nuevo territorio. Y entonces, en la expansión exponencial va a haber esa incomodidad a corto plazo antes de llegar a este nuevo nivel y de normalizarlo en tu vida. Va a haber una incomodidad también proporcional a eso. Y entonces puede ser que esa incomodidad sea más grande. Pero aquí es donde es importante tener en cuenta que la incomodidad, cuando estamos evolucionando, creciendo y cumpliendo todos tus sueños, es a corto plazo porque es cortita, es hasta que simplemente vuelves a dominar ese nuevo nivel del juego, hasta que lo normalizas, hasta que simplemente ya lo conoces ese camino. Pero el dolor y la incomodidad de quedarte en tu zona de confort es mucho más grande a largo plazo. Qué tan cómodo, y esto lo he hablado en otros podcasts, qué tan cómodo es vivir una vida donde no estás cumpliendo tus sueños, qué tan cómodo es renunciar a ellos, qué tan cómodo es estar constantemente quejándote de las mismas cosas, qué tan cómodo es estar constantemente solo soñando estos sueños sin experimentarlos. Entonces sí es como esa decisión, ¿verdad? De esa balanza de qué es más incómodo a corto y a largo plazo, porque la expansión exponencial sí va a haber incomodidad,
La lagartija va a querer que salgas corriendo, pero es ahí donde entra esta conciencia, tu alma, aquí es donde entra tu ser que te está y el universo que te están constantemente guiando a estas visiones y a estos niveles más altos, y poder confiar, la confianza en que tú puedes sentir esa incomodidad y aún así seguir caminando, la confianza en que tú puedes sentir miedo y aún así seguir caminando, y no solo aún así seguir caminando. ¿Qué pasaría si nos ilusionamos y nos permitimos también sentir un montón de gracia, un montón de placer, un montón de gozo y un montón de gloria en el proceso de esa incomodidad, en el proceso de esas ganas de salir corriendo y en el proceso de ese miedo? Porque si yo cada vez que veo miedo salgo corriendo en la otra dirección, ¿verdad? No estamos hablando de miedo de estar en peligro físico ni de ser irresponsable, estamos hablando simplemente del miedo de salir de nuestra zona de confort, de hacer las cosas diferentes. Si yo cada vez que veo ese miedo camino en la otra dirección, estoy caminando también en la otra dirección de mis sueños y estoy caminando en la otra dirección del crecimiento exponencial. Entonces es muy, muy, muy importante. Si quieres crear saltos cuánticos en tu vida, va a tener que haber este cambio de que el miedo, yo camino hacia él, no hacia el otro lado. No es que me escapo del miedo, sino camino hacia el miedo y camino con gracia y me permito también sentir diversión y placer. ¿De qué maneras puedo incrementar y elevar y aumentar y amplificar el placer y la diversión en estos procesos? No tiene que ser sufrido y que tiene que, para que valga la pena, tiene que haber todo este sacrificio y este dolor y todas estas cosas que hay tanto condicionamiento alrededor. ¿Qué pasaría si también me permito? Porque además es muy importante, es muy, muy importante que estés incrementando la capacidad de sentir diversión y placer en ese proceso, porque la diversión y el placer regulan un montón el sistema nervioso, y tu sistema nervioso es el que al final del día define tu capacidad de recibir y de experimentar estos cambios y estos saltos cuánticos. Y entonces, en verdad, al final del día, si hablamos desde un lugar como súper estratégico, el placer y la diversión, el descanso, la paz, la armonía, son estrategias de muy, muy alto nivel para poder seguir saltando cuánticamente, para poderte seguir expandiendo. La expansión no se puede sostener si tu sistema nervioso no se está constantemente regulando. Y uno de los antídotos más grandes para eso, para poder bajar esa adrenalina, ese cortisol, esa incomodidad, para contrarrestar ese miedo, para contrarrestar esas ganas de salir corriendo, sí es la risa, el amor, la gratitud. Y entonces al final del día, cuando nosotros omitimos ese placer, omitimos esa armonía, omitimos ese descanso, en verdad lo que estamos haciendo es auto boicoteando nuestra capacidad de expandirnos. Y entonces me parece como tan hermoso, y estoy sonriendo de oreja a oreja con el pensamiento de: imagínense lo que pasa cuando más de nosotras nos permitimos amplificar y sentir, crear, alimentar nuestra vida, alimentar nuestras relaciones desde esa armonía, alineación, paz, diversión, gozo y gloria, porque al final del día no solo nos beneficiamos nosotras, se beneficia el mundo de que nos expandamos exponencialmente, se benefician todas las personas y las vidas que topamos, se benefician todas las relaciones que tenemos en nuestra vida, porque estamos más presentes, porque estamos más ancladas, porque estamos cumpliendo nuestros sueños. Cuando alguien está experimentando y viviendo sus sueños, está iluminando el mundo y está elevando el mundo. Cuando una persona está viviendo la vida de sus sueños, está sirviendo al mundo, porque está sirviendo a todas las personas que están viendo que es posible, está sirviendo a todas las personas que están inspirándose por ti, está sirviendo a todas las personas que se están alimentando y estás sirviendo a través de tu energía, sea a través de tu negocio, sea a través de tu tiempo, sea a través de lo que haces con tus hobbies, sea a través de tu creatividad, sea a través de tu presencia y tu energía simplemente en un círculo social. Cuando tú entras desde un lugar anclada y alineada y centrada y poderosa y segura, y entonces al final del día no vivir la vida de nuestros sueños en verdad es un disservice al mundo, le estamos quitando, no estamos permitiendo que el mundo se eleve. Y entonces todo este componente de la diversión es muy, muy generoso, porque es generoso a nuestro propósito, es generoso a nuestra misión, es generoso a las personas a nuestro alrededor, a las personas que topan nuestra empresa, nuestro negocio, nuestra vida profesional, nuestra creatividad. Y entonces es una estrategia de muy alto nivel. Y como una vez lo tuiteé, y era: la gratitud es una estrategia de negocios, la diversión es una estrategia de negocios, la salud mental es una estrategia de negocios. Podríamos también decir que la salud mental, la diversión, la gratitud son estrategias para expandirte exponencialmente. Y entonces, del 1 al 10, ¿en qué nivel está la diversión y el placer y la relajación y el descanso en tu vida? Y cómo lo puedes alimentar y amplificar desde un lugar de muchísima abundancia, desde un lugar de: wow, esta estrategia me permite estar expandiéndome exponencialmente. Y entonces eso es muy importante. El siguiente componente es muy importante, de poder hacer el approach a esos
cambios desde un lugar de gracia y de apertura, porque tiene que haber espacio para ese crecimiento exponencial, desde un lugar de estoy dispuesta a hacer las cosas diferentes para que los resultados cambien, y si quiero que los resultados cambien exponencialmente, voy a tener que hacer las cosas diferentes. No puedo solo estar tomando como estas, todos los días estamos tomando decisiones y nuestra vida es un reflejo de las decisiones que tomamos todos los días, y no salir de tu zona de confort. Muchísimas personas piensan que no tomar la decisión de salir de mi zona de confort es no tomar ninguna decisión, es quedarme en una neutralidad, pero esa neutralidad no existe. Todos los días estás decidiendo o quedarte donde estás o cumplir tus sueños o hacer algo al respecto, como siempre existe esa decisión de si me voy a quedar quieta. Quedarte quieta no es que no hay una decisión ahí, hay la decisión de seguir eligiendo quedarme quieta, hay la decisión de seguir eligiendo quedarme donde estoy, hay la decisión de seguir eligiendo que sigo haciendo las mismas cosas y por ende estoy eligiendo la misma calidad de resultados. Y entonces, para que los resultados cambien, tiene que poder haber esa gracia en cómo elijo hacer las cosas y el approach que le tengo a esos cambios, y poder, cuando yo vengo desde una mentalidad de wow, qué ilusión, qué emoción tener la capacidad de poder hoy hacer una cosa diferente, porque eso significa que el resultado va a ser diferente, porque los sueños están por definición afuera de tu zona de confort, ¿verdad? La magia, por definición, está afuera de tu zona de confort. Los milagros están por definición afuera de tu zona de confort, ese crecimiento exponencial. Y entonces tus sueños son sueños porque todavía no los has vivido, no los has experimentado, todavía no están materializados en tu vida, en tu experiencia, en tu realidad. Y entonces, por definición, eso no puede existir si sigo haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Porque si todavía no cumplo un sueño, significa que la fórmula de lo que he hecho hasta hoy no ha creado todavía mi sueño. Y entonces, ¿qué cambios necesito hacer en esa fórmula para poder crear esto que todavía no he experimentado y todavía no he vivido? Y ese proceso es muy importante. Los cambios, el crecimiento exponencial, los saltos cuánticos no son lineales. Esto es como tan importante, porque para la parte lógica de nuestro cerebro, para nuestra mente, nuestra parte racional, nuestra parte realista, las cosas tienen que ser lineales. Y desde ese lugar súper como de sacrificio, de que las cosas tienen que ser difíciles y trabajadas, hay esta mentalidad muy, muy común y este condicionamiento muy, muy común de que las cosas son lineales, de que 1 más 1 es 2 y después 2 más 2 es 4 y después 4 más 4 es 8. Y eso, como lo que nombramos, decimos o categorizamos como realista y lineal. Los cambios exponenciales son todo lo contrario. El crecimiento exponencial, los sueños exponenciales, la magia, no es lineal. Y eso es muy, muy difícil para nuestro cerebro captar. Es muy difícil para nuestro cerebro racional entender. Es muy difícil porque también se va en contra de muchísimas cosas que nos enseñan desde el colegio, desde el sistema educativo, desde toda esa parte como súper realista. Y la palabra realista también es muy importante. Ver dónde te estás agarrando a que algo es realista o no es realista. Porque mientras tú estés limitando algo como no realista, realista tiene como esta connotación de responsable. Y entonces es muy importante identificar, cada persona tú tienes una definición, yo tengo otra definición, yo he aprendido a codificar ciertas palabras de una diferente manera en mi cerebro, ¿verdad? Y entonces es muy importante que te fijes qué connotaciones y a qué tienes atada la palabra realista, porque si la palabra realista viene atada a una responsabilidad, vas a querer siempre ser realista. Y realista es lo contrario a la expansión exponencial. Y entonces la expansión exponencial no es realista y no es lineal. Y tienes que poder renunciar a la idea de que tus sueños o los resultados que tú puedes lograr o las cosas que tú puedes crear tienen que ser realistas o tienen que ser lineales. Y entonces, sea, por ejemplo, en tu capacidad de generar dinero, sea en tu capacidad de tener relaciones en tu vida, sea en tu capacidad de amistades, sea en tu capacidad de sentirte poderosa, en tu comunicación, en tu visibilidad, cualquier cosa y quiero que identifiques en este momento qué partes, qué sueños, qué aspectos, qué componentes de tu vida estás categorizando o conformándote con ciertos resultados solo porque, pero es que eso es lineal y por ende es realista y por ende estoy bien y estoy a salvo. Porque para ese cerebro evolutivo lo realista se siente como un poco más seguro. Pero los saltos cuánticos y el crecimiento exponencial no es lineal.
El universo no trabaja en realista. El universo, a menos de que nosotros queramos, ¿verdad? Puede trabajar en realista, puede trabajar en no realista. Y los saltos cuánticos no son realistas. Y entonces tenemos la mentalidad y el trabajo interior, es lo que nos permite al final del día recibir esto. Es lo que al final del día bloquea o desbloquea esta capacidad para experimentar y para vivir estas cosas y estos sueños gigantescamente grandes y estos cambios gigantescamente grandes. Pero si nuestra mentalidad está atada a que algo tiene que ser realista para ser verdad, algo tiene que ser realista para ser merecedora de ello, algo tiene que ser realista para ser posible. Entonces quiero que te fijes también qué te enseñaron y qué te modelaron con respecto a esto, a cómo funciona la vida, ¿verdad? A esta edad tienes que tener tal cosa, a esta edad esto no es realista tener, o a tal edad ya no es posible, o en tal momento de tu vida tienes que renunciar a esto. Y entonces nuestra mentalidad se sigue como armando y condicionando de estas condiciones que le ponemos al universo para poder recibir. Tengo que tener cierta edad, o tengo que tener cierta experiencia, o tengo que tener cierta cantidad de preparación, o tengo que tener cierta cantidad de visibilidad, o tengo que haber crecido en cierto país para poder tener tal vida social, o tengo que haber ido a tal, todas estas condiciones que nosotras mismas creamos en nuestra cabeza con respecto a lo que condiciona nuestra capacidad para experimentar algo, cuando en verdad eso puede cambiar. Y entonces esto también es muy importante, nuestra manera de ver el mundo puede cambiar y podemos elegir una diferente. Hay más de 7 billones de personas en el mundo y eso significa que hay billones de maneras de ver el mundo, de realidades realistas. Y el rato que cambias tu manera de ver que algo es realista, ¿qué pasaría si los milagros son realistas en tu vida? Como si son solo esperados y como expected, y es algo que simplemente constantemente experimentas. ¿Qué pasa si lo que es posible para ti, lo que es realista para ti, es la expansión exponencial? Y son esos cambios y esas cosas que no son lineales. ¿Qué pasa si cambiamos de esa manera? Nuestro mindset tiene que poder cambiar, porque si yo experimento un cambio exponencial y lo estoy juzgando y tengo todos estos juicios de que solo pueden pasar una vez, o de que cómo los voy a sostener, o de que esto fue una cosa rara, como esta cosita que pasó casi que por accidente, entonces yo estoy atando que eso no es responsable, que siento culpa, que no es posible, que fue como esta cosa de suerte, ¿verdad? Cuando al final del día fue una combinación, como dice mi mejor amiga Ale en su capítulo del podcast, son decisiones. La suerte son decisiones. Y al final del día, ¿qué pasa? Nuestro mindset, tenemos esta capacidad para elegir la mentalidad con la que vivimos. Tienes la capacidad de estar constantemente cambiando la mentalidad y el significado de las cosas. Y tenemos la capacidad de redefinir el concepto de lo que es posible para ti. Esto todo se trata, al final, el crecimiento exponencial se trata de cambiar y transformar lo que tú piensas que es posible y lo que integras como posible. Y entonces este podcast es solo un recordatorio de que los saltos cuánticos son posibles y son realistas, y no son solo realistas, puede ser tu manera de vivir, puede ser tu norma, y es la norma para muchas personas que lo eligieron, igual que es la norma vivir una vida realista y lineal para otras personas que lo eligieron. Pero tú tienes la capacidad de elegir con cuál te quedas, y tienes la capacidad con cuál quieres experimentar los próximos 10, 20, 30 años de tu vida. Tienes la capacidad de elegir con cuál te quedas para los próximos 5 días, y después de esos 5 días tienes que volver a elegir, y es una constante elección de que los cambios exponenciales pueden ser tu realidad, de que la expansión y el crecimiento y los milagros y la magia pueden ser tu normal, pueden ser la manera y la manera de vivir, tu manera de vivir, pero esa es una elección y nadie lo puede elegir por ti, tú no puedes elegir por nadie. Y entonces aquí también es muy importante estar expandiendo con respecto a lo que piensas y sabes que es posible. Y entonces también es muy importante estar inundando tu cabeza a esa mente racional y lógica y súper limitada de herramientas y de conocimiento y de información y de ejemplos y de personas que eligieron el crecimiento exponencial como una realidad, porque la energía de eso es muy diferente a la energía de lo realista y lo predecible y el control y las cosas limitadas y las cosas que tienen que ser sufridas y para que valgan la pena o para que seas merecedora. Y entonces es muy, muy importante. Una de las maneras más poderosas de expandir tu realidad y de expandir tu vida es estar inundándote
de conocimiento y de herramientas para que estén expandiendo esa mente racional y que estén expandiendo ese intelecto, que estén expandiendo esas posibilidades, porque el lente a través del cual vemos el mundo, esta primicia es muy importante para el crecimiento y esos saltos cuánticos. Tu manera de ver el mundo ha cambiado mucho en los últimos 3 meses, 6 meses, un año, ¿verdad? Has aprendido muchísimas cosas. Antes, cuando entras, por ejemplo, al colegio, no sabías escribir. Cuando entras a la universidad, no sabías, por ejemplo, si estudiaste arquitectura, no sabías ser arquitecta, ¿verdad? Es algo que se aprende. Y desde ese mismo lugar, lo que vas a aprender los próximos 5, 10, 15 años, 20 años, vas a aprender. Y entonces muchas de las excusas y de las razones por las que limitamos muchísimas veces nuestros sueños, limitamos estas posibilidades, estos milagros y esta magia, es porque simplemente no entendemos ni sabemos qué es posible, o simplemente no sabemos o entendemos o tenemos las herramientas. Simplemente nuestro intelecto todavía no está preparado y no se ha ampliado lo suficiente, no está amplificado lo suficiente como para entender y captar que esas cosas están constantemente pasando para otras personas, que están constantemente pasando, que pueden también suceder, estar constantemente para ti. Y entonces por eso, una de las maneras, por eso, por ejemplo, mi compromiso con estar constantemente trabajando e invirtiendo en mí es inquebrantable, porque yo sé que cuando estoy haciendo eso, estoy amplificando el lente a través del cual veo el mundo. Y cuando estoy amplificando el lente a través del cual veo el mundo, soy capaz de recibir, percibir y elegir muchísimas más posibilidades, muchísimos más milagros y muchísima más expansión. Y entonces también ahí es donde está esa parte de la elección. Todo esto al final del día es qué decisiones estoy tomando que estén aportando y amplificando mi capacidad de crear estos saltos cuánticos en mi vida. Qué decisiones estoy tomando al respecto de cómo invierto mi tiempo, mi energía, las conversaciones que tengo, las personas de las cuales me rodeo, cómo me comporto conmigo misma, quién soy conmigo misma, quién soy con respecto al cambio, cómo hago ese approach al cambio. Y entonces cada vez que, por ejemplo, tengo un capítulo de esto, de todos los miedos y esa parte, la lagartija, todo lo que dice, por ejemplo, cada vez que, y es un recordatorio para mí misma. Yo grabé ese podcast después de haber hecho la inversión más grande que yo había hecho hasta ese punto, y ahora esa cantidad y esa inversión es muchísimo más grande. Y entonces ese recordatorio es muy importante para mí, por ejemplo, porque yo escucho ese podcast, el de qué pasó cuando invertí $12,000 en un programa online. Yo me autoescucho ese podcast cada vez que voy a dar un salto cuántico con respecto a cómo invierto mi dinero, por ejemplo, porque la lagartija me vuelve a decir siempre lo mismo y me trata de convencer de que no estoy tan mal, de que la zona de confort, de que ese dinero, por ejemplo, está mejor guardado y de que no es tan necesario, y de encontrar todas estas razones para quedarme en el mismo lugar y poder dar ese salto, poder dar ese leap of faith, poder dar ese salto sin entender exactamente el cómo. Y este es el siguiente punto muy importante, que los saltos cuánticos y el crecimiento exponencial, tu mente racional no los va a entender. Y el universo, lo bueno, la cosa hermosa es que el universo no necesita que entiendas. El universo no necesita que tú entiendas en la grada 1 cómo vas a llegar a la grada 10. Necesita que entiendas y sepas y puedas elegir que en esa grada 1 vas a subir a la grada 2. Que en esa grada 1 tienes ciertas opciones y ciertas decisiones que puedes tomar y que estés dispuestas a tomarlas en ese momento, con lo que tienes, dónde estás, con lo que sabes. Y si estás constantemente caminando sin necesidad de controlar y de saber exactamente cómo van a hacer clic todas estas piezas, cuando dejamos ir esa necesidad de control, eso viene de la confianza, y ahí es ahí donde están los milagros, es ahí donde está la magia, porque en el control, en la mente racional, en la mente lógica, en lo que es racional, en lo que es lineal, en lo que es realista, en ese lugar no existe, porque entonces estamos limitando todas nuestras creaciones y todo lo que podemos experimentar de acuerdo al lente con el que vivo en este momento. Pero obviamente en la grada 10, el lente con el que veo el mundo es radicalmente más grande. El lente con el que veo el mundo en la grada 5 es radicalmente más grande. Y entonces las oportunidades y las puertas y los portales que se van abriendo en el camino solo se pueden abrir cuando yo estoy caminando, cuando yo estoy haciendo las cosas, y yo estoy esperando a entender cómo van a hacer clic todas las piezas. Estoy creando, estoy diciendo que quiero crear una realidad igual a la que estoy en este momento, porque estoy usando el mismo lente con el que usé para crear mi realidad en este momento. Entonces no sé si me estoy explicando bien, tal vez estoy haciendo un shampoo, pero visualmente mi cabeza hace un montón de sentido, y es que la confianza es otro de los elementos muy, muy importantes. Estar trabajando, incrementando, amplificando la confianza en ti, tu capacidad para evolucionar, tu capacidad para sentirte incómoda, tu capacidad de hacer cosas que nunca has hecho, tu capacidad para sentirte segura y poderosa en la incertidumbre. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la incertidumbre. El 2020 nos dio muchísimas lecciones con respecto a la incertidumbre y con respecto a que el control en verdad es una ilusión.
las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Y si yo estoy creando una realidad alrededor del control, estoy yéndome en contra de la expansión exponencial, porque el crecimiento exponencial, los saltos cuánticos, no están en el control y no están en la certidumbre, ¿verdad? Y la palabra certidumbre, esta como necesidad, es lo contrario a la incertidumbre. Y si yo quiero que pienses qué te viene cuando yo digo incertidumbre, porque si la palabra incertidumbre tiene una connotación negativa, que lo más común es que sí, que la palabra incertidumbre sea algo que me da miedo, que la palabra incertidumbre sea algo que me da nervios, que la palabra incertidumbre, como por ejemplo, cuando hago Q&As en Instagram, es muy común que me hagan la pregunta cómo lidias y cómo manejas la incertidumbre en tu vida. Y es muy importante que sepas que la expansión exponencial y los milagros y la magia existen en la incertidumbre. Existen en ese lugar donde no tienes todo claro, existen en ese lugar donde muchas cosas están cambiando, existen en ese lugar en el que están habiendo muchos shifts, existe en ese lugar en el que no entiendes exactamente y a veces se siente incluso nublado. Y entonces, obviamente, dentro de esto, esa es la energía femenina. La energía femenina es esta energía de el flow y esta energía que nos permite movernos y recibir y crecer exponencialmente. Todas las personas, esto no es de género, siempre lo repito, pero es muy importante, pero obviamente si has estado en mis programas entiendes mucho más profundo esto de la energía femenina y masculina, pero la energía masculina es la estructura, es la acción, es la estrategia, son todas estas acciones y estas cosas que hacemos para ejecutar, pero una energía masculina alineada lo que da es seguridad, te crea seguridad y un contenedor para que esa energía femenina se amplifique y se riegue y se multiplique y crezca exponencialmente. Y nuestra capacidad de sentir posibilidades en la incertidumbre. Creo que lo definiría como eso, de poder, ok, sí, la incertidumbre, poder igual estar en contacto con mis emociones, ¿verdad? Siento miedo, siento nervios, no se trata de bloquear, no se trata de reprimir, porque cada vez que bloqueamos emociones o bloqueamos nuestra tristeza o bloqueamos nuestra ira, al final eso al final del día siempre se termina bloqueando en algún lado de nuestro cuerpo. Y entonces se trata de poder darnos el permiso para sentir esa incomodidad, para sentir esa tristeza, ese duelo, pero al mismo tiempo poder empezar a cambiar la manera en la que yo defino la incertidumbre y la manera en la que yo hago el approach a la incertidumbre, la manera en la que yo reconozco y empiezo a crear esta manera de ver el mundo, de poder empezar a abrazar, a dar la bienvenida a esa sensación, a esa energía, a esas. ¿Por qué? Porque es ahí donde hay muchas posibilidades, es ahí donde se abren muchísimos portales, es ahí donde entonces puede existir el crecimiento exponencial. Y entonces son como muchos componentes, pero esa parte también de estar viendo a personas y estar en contacto con la energía de personas, sea a través de Instagram, sea a través de un podcast, sea a través de las personas con las que trabajas y la manera en la que inviertes en ti, sea las personas con las que trabajas, es muy importante que estés fijándote qué personas están creciendo y están aceptando y recibiendo y sosteniendo crecimiento exponencial, qué personas están dejando ir esta necesidad de que las cosas tienen que ser lineales, qué personas están dejando ir esta necesidad de que las cosas tienen que ser realistas. Y el punto con el que quiero terminar es que la palabra realista, qué bajón la palabra realista. Yo la usé por tanto tiempo y limité tantas cosas por tanto tiempo por querer ser realista, porque pensé que ser realista era más seguro y pensé que ser realista era más cuidadoso, pensé que ser realista era más, que iba a estar más protegida, que iba a estar más a salvo, que estaba cuidando de no decepcionarme o de que nadie me vea fracasar. Pero ¿cuál es el costo de ser realista? Como hablemos, las cartas sobre la mesa, ¿cuál es el costo de ser realista? ¿Cuántos sueños, cuántas posibilidades estás dejando sobre la mesa por ser realista con respecto a lo que es posible para ti y lo que eres merecedora de crear y tener? Porque al final del día, la única que decide qué es realista y la única que decide que no es realista para ti eres tú, y la que tiene la capacidad de cambiar eso también eres tú. Y entonces esto también va de la mano de poder decir y empezar a explorar la idea de que eres merecedora de tus sueños más gigantes y que eres merecedora de la expansión exponencial, de que eres merecedora de sostener, de crear, de elevar tu realidad a velocidades que otras personas simplemente no las eligen. Y es muy importante poder eliminar los juicios de que algo es mejor o peor, de que solo porque muchas personas, quiero que te fijes como alrededor tuyo, qué personas están eligiendo la expansión exponencial. Y si no tienes nadie a tu alrededor que lo esté eligiendo, se puede sentir raro, se puede sentir irreal, se puede sentir como, pero
yo voy a ser la única, estoy loca, ¿cómo se me ocurre como creer que esto es posible o que esto es factible? Y es muy importante aquí también que las opiniones de otras personas, que tengas mucho cuidado con respecto a tus sueños, con respecto a tus ideas, con respecto a tus proyectos, con respecto a las realidades y a las cosas que estás creando, que tengas mucho cuidado a las opiniones que aceptas y que permites con respecto a eso. Y entonces es igual que con la relación con el dinero, por ejemplo. ¿Qué hacemos pidiendo consejos, opiniones financieras de personas que no tienen la realidad financiera de tus sueños, por ejemplo? O inclusive cosas con respecto a tu vida, por ejemplo, aceptando consejos de relaciones o de amistades o de laborales a personas que no han logrado lo que tú estás tratando de lograr. Porque el rato, entonces es muy importante tener mucho cuidado y saber poner límites y poder reconocer como, el punto de vista, el juicio, la opinión de esta persona viene desde el ente que ella o él vive su vida. Y ese lente, lo que más me puede permitir lograr o que me puede agregar o me puede sumar, me puede entregar, es lo que esa persona ha logrado y ha creado con ese lente. Nuestro mindset, nuestra manera de ver el mundo crea nuestra realidad. Y entonces lo que creo que es posible crea mi realidad. Y entonces hay que tener, aquí es donde hay que ser estratégicas e inteligentes con respecto a qué estoy aceptando en mi vida, qué opiniones, qué input, ¿verdad? ¿Qué cosas estoy permitiendo, qué semillas estoy permitiendo que se planten en mi vida con respecto a lo que es posible, con respecto a lo que es realista? Porque si yo estoy aceptando opiniones sobre algo que no es... Y ojo, aquí es muy importante, cuando sea que viene de una persona querida, que nos quiere, es porque nos está tratando de proteger. Y de la misma manera, nosotros también nos estamos tratando de proteger. Y entonces, también aquí es donde entra muchísima objetividad y neutralidad con respecto a eso. Nadie es malo porque te está diciendo que eso no es realista. Nadie es mala persona o no te quiere ver ser exitosa o experimentar esos sueños. Y desde ese mismo lugar, contigo misma, poder decir como, mira, este es mi cerebro tratando de protegerme. Y gracias, porque desde el gracias, desde el perdón con nosotras mismas, desde esa aceptación, desde esa neutralidad y objetividad, y está como, qué interesante que yo misma me estoy diciendo a mí misma que algo es posible o no es posible. Es desde ese lugar en el que podemos neutralizar esa energía, disipar esa energía y se siente muchísimo más liviano y eso crea mucho más espacio. ¿Por qué? Porque no tiene juicio. Y entonces es muy importante como encontrar a qué juicios me estoy atando con respecto a mis propios sueños, cuántas veces me juzgué, cuántas veces me autolimité. Y desde ese lugar también cuántas veces yo elegí aceptar limitaciones de otras personas, yo elegí aceptar realidades de otras personas o puntos de vista con respecto al orden en el que tienen que suceder las cosas. Y eso también es muy importante, como crecemos en un modelo educativo que nos dice que las cosas son así, que es el paso 1 y el paso 2 y el paso 3 y el paso 4 y que necesitas ciertas cosas para lograr algo y que necesitas ser este tipo de persona para lograr tal cosa y que básicamente tienes que ser una cosa por el resto de tu vida, cuando en verdad el universo no habla en realista ni habla, eso es algo completamente creado por nosotros, por los seres humanos, y es muy escaso, muy, muy escaso, porque ahí no existen las posibilidades, ¿verdad? Desde ese lugar de quién soy para cambiarme de carrera y estoy tarde y estoy temprano, ¿verdad? Desde ese lugar desde donde medimos y nos contrastamos de acuerdo a las personas que están a nuestro alrededor, o las personas con las que crecimos, o nuestros colegas, o las personas de las que estamos rodeadas en general, o incluso nuestras familias, cuando en verdad hay billones y billones de personas y no existe un ranking. No, eso es una ilusión. Nadie está tarde, nadie está temprano, solo se trata de qué estoy eligiendo con respecto a lo que es posible para mí, qué estoy eligiendo con respecto a lo que quiero, a lo que busco, a lo que me llama, a lo que me prende, a lo que es auténtico para mí, a lo que se siente libre para mí. Y entonces es muy importante que esa mente lógica y esa mente racional está constantemente también como midiendo y usa ese lado súper matemático. Y por ejemplo, con respecto al dinero, es un ejemplo súper bueno. El dinero tiene su aspecto y su componente matemático, ¿verdad? Es matemática, es como $1 más $1 igual $2. Pero también el dinero tiene un componente energético y eso es lo que a mí me emociona muchísimo hablar, porque el lado matemático está súper bien cubierto, ¿verdad? Podemos leer un libro, podemos tomar una clase de finanzas, podemos tener una clase de economía, podemos leer un libro de finanzas personales y va a ser muy práctico y muy lógico y muy racional, y esa parte sí es importante. ¿Por qué? Porque tengo que poder saber cómo funciona en este plano esa parte matemática del dinero, pero ¿dónde están los milagros y dónde está ese crecimiento exponencial? Ese es el idioma del universo, ese es el idioma de la magia, ese es el idioma de los milagros, ese es el idioma del crecimiento exponencial. Es como es no tangible, es no lógico, es no realista, y es ahí donde pasa la magia. Esa es como la parte que más me ilusiona, porque no necesitamos
Otra cosa más súper lógica y súper realista. Tenemos un montón de eso en todo lado. ¿Dónde sucede el crecimiento exponencial? Es cuando puedes usar eso de manera responsable, eso como cimiento, eso como componente, pero no como el pastel entero, es como un pedacito del rompecabezas, porque obviamente queremos venir desde ese lugar súper responsable y súper como asentado, como que con los pies sobre la tierra, obviamente, pero con los pies sobre la tierra tú también puedes tener alas. Y esas alas son las que viniste al mundo no para cargar, sino para volar. Viniste con la capacidad de volar, viniste con la capacidad de crear, viniste con la capacidad de experimentar muchísima magia en este mundo, viniste con la capacidad de crear. Como a mí a veces me quedo loca porque obviamente desde mi punto de vista y mi trabajo yo veo cómo mujeres crean tantas cosas, como yo lo veo, cada edición de la academia, cada edición de Inquebrantable, ahora con el nuevo programa de la relación con el dinero que va a salir este mes, yo veo cómo cientos y cientos de mujeres crean cosas que no existían antes. Y esa capacidad que tenemos para crear cosas que no existían antes es la misma que podemos usar para crear realidades que no han existido antes, que tenemos para crear realidades no realistas. Porque ¿qué es realista? ¿Quién decide? Como que ¿quién está midiendo que algo es más realista o poco realista? Es un punto de vista, es una opinión basada en lo que yo he visto, en lo que me condicionaron a ver como verdad, en lo que me enseñaron y me modelaron y yo interpreté como posible o imposible. Entonces es muy importante con el crecimiento exponencial que al final lo que tú estás definiendo como mucho, poco, posible o imposible es algo aprendido y es algo que puedes cambiar y es algo que puedes elegir cambiar. Esa es la parte más cool, que podemos elegir que la regla con la que yo estoy midiendo mis sueños y la regla con la que yo estoy midiendo lo que es realista, lineal, incierto o cierto es completamente diferente, es completamente relativo. Y eso significa que hay ahí todas las posibilidades para cambiar cómo lo veo y por ende para cambiar mi realidad. Cuando cambio mi mindset, cuando cambio mi mentalidad, cuando cambio mi subconsciente, por eso obviamente en todos mis programas usamos meditaciones de reprogramación subconsciente, cuando cambio mi energía, cuando cambio mis palabras, cambia mi realidad, cambia tú y cambia todo a tu alrededor. Y eso significa que los cambios exponenciales y el crecimiento exponencial, estos saltos cuánticos están en nuestras manos crear, están en nuestras manos recibir el universo. Eso es posible para el universo. Hay muchísimas personas en el mundo que lo están recibiendo y lo están haciendo y lo están viviendo, y hay personas que no. Y yo quiero ser la persona que sí, y que lo está constantemente normalizando, y que lo está constantemente viviendo. Yo no quiero que el crecimiento exponencial o un salto cuántico pasa una vez en mi vida. ¿Qué pasa si yo me convierto en la persona que constantemente vive en saltos cuánticos? Pero aquí es donde va la última parte, que ya lo mencioné un poquito, y es que las acciones que van de la mano tienen que ser proporcionales. Las acciones que yo tomo tienen que ser proporcionales. Yo no puedo sentarme bajo un árbol a meditar esperando que solo lluevan en mi vida los saltos cuánticos y la expansión exponencial. No es factible. Tiene que haber esa parte de la mentalidad y después tengo que actuar sobre esas nuevas historias que elijo, esas nuevas historias poderosas. Tengo que poder actuar sobre y desde la identidad de esta persona que vive y experimenta constantemente estos milagros y esta magia. Tengo que poder caminar en esa incomodidad, tengo que poder caminar en esa incertidumbre, tengo que poder caminar y tomar los pasos y las acciones de la persona y el tipo de persona que vive en esa realidad que estoy tratando de crear. Porque si yo tomo decisiones desde el lugar racional y lineal de la realidad en la que vivo hoy, entonces simplemente me quedo en el mismo nivel y me quedo en el mismo nivel y me quedo en el mismo nivel. Y entonces tenemos que y tienes que y tengo que. Si es que quiero crecimiento exponencial, si es que quiero estos saltos cuánticos, si quiero dejar de bloquear esta capacidad que tenemos para expandirnos, para expandir nuestra realidad financiera, para expandir nuestra realidad en todo aspecto. Tengo que poder cambiar la manera en la que actúo, tengo que cambiar la manera en la que tomo decisiones, tengo que cambiar la manera en la que me relaciono con el dinero, en la que me relaciono con las personas, en la que me relaciono con mi cuerpo, en la que me relaciono conmigo misma, en la que me relaciono con el tiempo, en la que me relaciono con respecto a aprender, a los estudios, al invertir en mí, como todos estos componentes con relación a la comida. Tiene que haber esa disposición y esa apertura a cambiar, a evolucionar. Y la palabra evolución me encanta. Y tengo aquí un diario que me hice con una de mis mejores amigas cuando estábamos en uno de mis viajes de expansión en Los Ángeles, que dice evolución.
Y la razón por la que le pusimos la palabra evolución es porque nos dimos cuenta que en ese momento estábamos teniendo muchas limitaciones con respecto a la palabra de cambiar, desde una connotación negativa, desde el lugar de como, chuta, has cambiado mucho, qué tontera. Y estábamos teniendo una conversación al respecto. Y obviamente, si yo veo el cambio como algo negativo, si yo veo el cambio como algo escaso, si yo veo el cambio como algo que me limita, que me remueve, que me aísla, entonces es algo que a lo que mi subconsciente siempre se va a estar resistiendo, a lo que mi cuerpo se va a estar resistiendo, a lo que mi cerebro, mi corazón se va a estar resistiendo, porque yo no quiero sentirme aislada o no quiero sentirme diferente desde un lugar malo, desde un juicio negativo, ¿no? Y estábamos hablando y me dijo, ¿qué pasa si cambiamos cada vez que decimos cambiar? Pusimos, qué irónico, cambiamos la palabra cambiar y ponemos la palabra evolución, porque la palabra evolución tiene una connotación muchísimo más liviana y muchísimo más abundante, porque ¿quién no quiere evolucionar, verdad? Y entonces, si es que te pasa eso con la palabra cambio, te sugiero que cambies la palabra, reemplaces, válgase la redundancia, reemplaces la palabra cambiar por la palabra evolucionar, porque evolucionar es algo que se aplaude, es algo que al menos yo aplaudo en mí misma, y al mismo tiempo ahora para mí yo ya transformé el significado de la palabra cambiar y por eso también la uso ya como está muchísimo más integrado, porque si alguien me dice que yo he cambiado, lo tomo como el cumplido más hermoso y más elevado que alguien me puede dar, porque vinimos a este mundo a evolucionar, no vinimos a quedarnos iguales, no vinimos a repetir lo mismo que ya hemos repetido, no vinimos a quedarnos en la misma rueda de hámster, no vinimos a quedarnos en la misma realidad financiera, no vinimos a quedarnos en el mismo lugar siempre por años y años y décadas, vinimos a experimentar lo que elegimos venir a experimentar. Y se imaginan el cambio que podemos hacer en el mundo si miles de nosotras que están escuchando el podcast elegimos los cambios, la expansión, los milagros y la abundancia exponencial. Como así se cambia el mundo, así se cambia el mundo. Es algo muy, muy inspirador, y mientras más de nosotras own la capacidad que tenemos para experimentar cada vez más abundancia, más libertad, más alegría, más diversión de manera exponencial, si cada vez que lo hacemos, cada vez que nosotras tenemos la audacia para reclamar eso y para vivir eso, más personas saben que es posible y más personas lo van a empezar a hacer. Significa que normalizamos eso. ¿Y qué pasa si nuestra misión en el mundo es normalizar la abundancia exponencial? ¿Qué pasa si nuestra misión en el mundo es normalizar esos saltos cuánticos, normalizar que son posibles, que están disponibles? Y entonces me parece algo tan hermoso, me parece algo tan humilde, tan generoso con el mundo. Es muy, muy generoso vivir tus sueños con el mundo. Y eso yo sé que se ve en contra de muchísimos condicionamientos, y estoy generalizando, pero al menos yo tuve que trabajar y constantemente estoy eligiendo trabajar en todas esas limitaciones y todas esas razones por las cuales puedes sentir culpa de querer más, o puedes sentir miedo de querer más, o puedes sentirte poco humilde o poco generosa de querer más, cuando en verdad el universo tiene más, el universo es todo, es una abundancia tan hermosa. Y el ejemplo que usamos muchísimo dentro de la academia, y en la última llamada de nuevo lo usamos, es la naturaleza. La naturaleza, una flor no dice como que ya estoy suficientemente linda, ya estoy suficientemente, como ya hay suficiente césped, ya hay suficientes árboles, o ya hay suficiente lluvia. La naturaleza no duda de su abundancia. Una vez estaba viendo, me acuerdo, un atardecer, creo que fue cuando estaba en New York en enero, y también lo puse en Instagram, y era un atardecer tan espectacular, tan espectacular, tan espectacular. El cielo estaba, o sea, bajé, salí del edificio y me senté en una banca a ver el atardecer. Y dije como, ¿te imaginas que ese atardecer, si los atardeceres dijeran como, hay un cupo de qué tan hermosos podemos ser, y hay un cupo de cuántas veces podemos aparecer al año, y hay un cupo de cuánta luz podemos crear, y cuánta inspiración podemos crear, y cuánta expansión podemos crear? Eso es mentira, ¿verdad? Los atardeceres, hay atardeceres en todo el mundo todos los días, y son igual de hermosos, y todo regresa a ese mismo concepto de qué es suficiente. ¿Cómo estás definiendo lo que es suficiente para ti? Porque muchas de las razones por las que renunciamos a los saltos cuánticos y renunciamos a esa expansión exponencial es porque juzgamos algo como suficiente, juzgamos algo en nuestra realidad como es suficiente, como desde ese lugar de no puedo ser inconforme, desde ese lugar de ok, ya tengo suficiente. Pero el concepto de suficiente es igual que muchas de las cosas que hemos hablado hoy, es relativo.
es relativo de acuerdo a quién le preguntes, es relativo de acuerdo a qué te enseñaron, es relativo de acuerdo a lo que tú has experimentado. ¿Y qué pasaría si suficiente es algo, tú puedes elegir cómo mides suficiente? Tú puedes elegir qué tanto permites que el concepto de suficiente te limite o te alimente. Y tú puedes definir todos estos códigos para cambiar tu realidad. Tú puedes decidir. Es una decisión y es algo que es tan generoso hacer. Estos cambios de mindset son tan generosos, son tan humildes, porque son cada vez más alineados con la abundancia del universo, con la abundancia de la naturaleza, con la abundancia de las posibilidades, con la abundancia de las oportunidades y de la magia y de los milagros que están disponibles si es que elegimos que están disponibles, si elegimos que estamos abiertas a recibirlos, que si elegimos que estamos dispuestas a ser el tipo de personas que experimentan ese tipo de cosas y que somos el tipo de personas que están dispuestas a tomar las decisiones y a actuar desde esos nuevos niveles y desde esas nuevas mentalidades. Y entonces el secreto del crecimiento exponencial es que no va a ser lineal y no va a ser realista y no va a ser, y va a ser incierto, va a ser incierto. Y la incertidumbre puede ser una señal y un termómetro de mucha magia, mucha, mucha magia. Y los sueños no realistas son mágicos y las visiones no realistas son mágicas. Y las visiones y las ideas no llegan a tu vida para quedarse exactamente como llegaron. Llegaron a tu vida para guiarte. Y entonces desde ese lugar también es la apertura para que las cosas sucedan de maneras que no entiendes, de que las cosas lleguen a tu vida o sucedan, de soltar el cómo, de soltar el cómo. El universo no necesita que entiendas cómo. El universo, ¿por qué? Porque no puedes entender cómo ahorita. El nivel en el que estás no puedes entender el cómo de 10 grados más arriba. Y entonces es muy importante poder soltar esa necesidad de entender exactamente cómo. Obviamente queremos poder entender el cómo voy a empezar a caminar. Quiero entender el cómo de las acciones que puedo tomar en este momento. Tengo que entender el cómo de el plan de acción y la estrategia que puedo empezar a implementar con lo que tengo en donde estoy. Pero tenemos que poder entender que eso es muy limitado y las cosas y las soluciones y las ideas y los portales, las posibilidades se van a ir abriendo y van a estar disponibles a mí a medida que yo empiece a caminar. No, los portales, las posibilidades, las ideas, el cómo de la grada 10 no está disponible para mí en la grada 1, pero sí tengo disponible en la grada 1 lo que tengo disponible en la grada 1. Y esa mentalidad, ese lente a través del cual veo el mundo, está ya constantemente cambiando. Ya estás evolucionando, ya estás cambiando constantemente de cositas chiquitas a cositas grandes con respecto a que antes no te gustaba la papaya y ya te gusta la papaya, o de que antes no sabías cómo, te pensabas que querías vivir en un departamento y ahora te diste cuenta que algo cambió en tu vida y quieres vivir en una casa. Como los puntos de vista ya están constantemente cambiando en ti y en todas las personas a tu alrededor. Siempre, siempre, siempre. Y entonces permítete que también cambie la manera en la que ves lo que es realista y lo que es posible y lo que significa y de lo que eres merecedora de crear. Y la palabra realista, bye bye del vocabulario, porque yo no quiero una vida realista y espero que más, para mí me tomó tiempo llegar allá de poder decir yo no quiero una vida realista. Como yo no quiero seguir ese orden que alguien decidió que era el orden que todos tenemos que seguir. Yo no quiero seguir ese orden de cuánta edad tienes que tener o cuántas cosas tienes que vivir antes de que algo sea posible, o de que seas merecedora de algo, o de que algo es suficiente, o de que algo significa que eres inconforme. Como tenemos la capacidad de decir, no, gracias, ya no quiero vivir desde ahí y elijo vivir desde estas posibilidades y elijo vivir desde este lugar y al mismo lugar poder sentir autocompasión y respeto y honrar tu camino y honrar el lugar el camino que has caminado, y desde ese mismo lugar poder decir como, wow, me siento tan orgullosa de todo lo que he caminado y me perdono por todo lo que está en mi pasado, y al mismo tiempo como, mira todas las posibilidades que están en el horizonte, porque si estás viva, hay posibilidades infinitas, están disponibles, pero las tienes que elegir. Y si por 5 minutos te das permiso de renunciar a ese orden, a ese suficiente, a ese conformismo, a ese orden que te dijeron lineal de cómo funcionan las cosas, ese orden lineal y matemático de lo que algo como que tiene que suceder, estas condiciones que te dijeron que tienen que estar en lugar para que seas merecedora, para que sea posible. Si por 5 minutos te das permiso de tirar eso a la basura, de solo ponerle pausa a esa manera de ver las cosas, ¿qué soñarías y cuáles fueran esos sueños? ¿Qué fuera? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que soñaras?
si te das permiso para apagar esa vocecita que tiene miedo de fracasar, esa vocecita que tiene miedo de no lograrlo, esa vocecita que tiene miedo de ser diferente, esa vocecita que tiene miedo de resaltar, esa vocecita que tiene miedo de ser única, esa vocecita que tiene miedo de vivir una vida que es diferente a la mayoría de personas que tienes a tu alrededor. Si por 5 minutos callas esas vocecitas, ¿qué quieres y qué sueñas? Y existe una posibilidad de que eso llegue muy rápido a tu vida, porque la última cosa con la que quiero terminar es que el crecimiento exponencial puede llegar, las cosas pueden cambiar muy rápido. Las cosas pueden cambiar muy, muy rápido. Y desde ese lugar busca evidencia de personas que han cambiado muy, muy rápido. No porque rápido, al final rápido y lento también, ¿qué es rápido? ¿Qué es lento? Pero sí es importante con el crecimiento exponencial y con los saltos cuánticos que sepas de qué maneras estás limitando con respecto al tiempo, con respecto a cuánto tiempo tiene que pasar para que algo sea posible. Esa es la parte que quiero que como le investigues y como que le tengas curiosidad con respecto a cuánto tiempo yo estoy decidiendo que necesita tomar algo, que necesita pasar para algo. Y sí, vivimos con tiempo, el tiempo es un componente importante porque le voy a invertir tiempo, va a tener que pasar este tiempo, las semillas para florecer necesitan tiempo, obviamente, la paciencia, la autocompasión. Pero también, si se lleva al extremo y desalineado, el tiempo yo lo puedo estar usando como una excusa y un bloqueo por lo que algo no es posible o por lo que algo tiene que pasar más tiempo para que se exista o para que, como esa es la parte, la manera en la que si estás usando el tiempo como una limitación y como un bloqueo, tu edad como una limitación y como un bloqueo, eso es lo que también puedes elegir dejar ir. Puedes elegir dejar ir que las cosas necesitan tomar un montón de tiempo para suceder, porque el crecimiento exponencial, los milagros y la magia no necesitan de eso. Y qué hermoso y qué ilusión. Así que bienvenido sea el crecimiento y la expansión exponencial. Y bienvenidas las vidas no realistas y los sueños no realistas y las realidades no realistas y cambiemos eso por saltos cuánticos y por realidades súper expansivas y por abundancia exponencial y diversión exponencial y paz y armonía exponencial y al mismo tiempo creaciones exponenciales, impacto exponencial y sueños, proyectos, posibilidades exponenciales. Cheers to that.